está? Buena jornada. Comenzamos a revisar temas económicos y financieros. Vamos a nuestros titulares, allí resumimos. Vamos a empezar hablando de México, que ha inaugurado este 2018 con una mala noticia para su población. Aumento en uno de los tipos de combustible por el orden de 5 puntos porcentuales. Ya vamos a ampliar esto. Las perspectivas económicas en Grecia para comienzos de este año no son las mejores. Esto lo evidencia la opinión pública recientemente consultada. El gran desafío de Theresa May en Reino Unido, lograr un buen Brexit, dice. Revisamos escenarios y proyecciones en nuestro expediente económico. Visto los titulares, comenzamos a detallar. Tal como ocurrió el pasado año, México inauguró este 2018 con aumento de 5% para la gasolina premium, que ubica el precio para esta variedad de combustible en 19,42 pesos, desde los 18,48 en los cuales estaba. Es decir, el incremento es de casi un peso, según reporta la Comisión Reguladora de Energía de este país. El golpe inicial ciertamente no es tan fuerte porque ni siquiera alcanza un peso, como decíamos en la introducción, pero el aumento en este 2018 será mucho mayor, no solo por la liberación de precios que hace que cada permisionario de las estaciones de despacho defina el precio, sino que además habrá que considerar la devaluación de la moneda local respecto al dólar estadounidense, el hasta ahora 25% de incremento en los precios de hidrocarburos, por esto podría ser más, e influye porque México importa en su mayoría la gasolina, y la actualización al impuesto especial sobre producción y servicios, que generará un alza promedio de casi 7% en precios de venta al público de gasolinas premium, regular y para el diésel. La magna subirá 37 centavos, la gasolina premium 32 y el diésel 39 centavos. Economistas argentinos aseguran que el país suramericano se convirtió en el segundo que más deuda contrajo en este 2017 que terminó y que ese endeudamiento está estrechamente vinculado a las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri que golpean a los sectores más vulnerables. Nuestra corresponsalía preparó un resumen que tiene buena parte de esos testimonios de economistas. Es de Carolina Silvestre la nota y la compartimos con ustedes. De acuerdo a datos oficiales, solo en el primer trimestre del año 2017, la deuda externa total de la Argentina ascendió a 216.351 millones de dólares. La Argentina en estas condiciones no tiene sustentabilidad en el largo plazo. El gobierno apuesta a la inversión, pero si yo miro por otro lado la cantidad de dólares que ingresaron al país para inversión real en la economía física de la Argentina y productiva, que es la que genera algún grado de empleo, etcétera, es 3.600 millones en estos 20 meses. Mientras que la economía financiera, que es el endeudamiento que entra al país en dólares para inversión que se llama de portafolio, que acá la llamamos bicicleta financiera porque va a la especulación, es 3 veces la que entró a la economía real. El cierre del año con deuda, déficit, inflación y dólar descontrolados, para el economista Andrés Aciaín, son indicadores del fracaso del modelo económico de Macri. Asegura que la profundización de los recortes del gobierno es la condición impuesta por el mercado financiero internacional. Hay un proyecto político ideológico en curso de parte del oficialismo que quiere avanzar en sintonía con otros países de la región, como Brasil, reforma laboral, una serie de reformas que tienen que ver con vulnerar una serie de derechos de los trabajadores que ellos dicen para que los mercados sean más flexibles y más competitivos. En el marco de múltiples protestas que concluyeron con brutal represión, el gobierno de la Alianza Cambiemos convirtió en ley el paquete de reformas económicas. Además, el oficialismo intentará que la también resistida reforma laboral se trate el próximo mes de febrero en el Parlamento argentino. Nosotros exigimos que este gobierno le ponga la plata, le saque la plata a quienes tienen, al capital transnacional, al capital concentrado, a las mineras y los ojeros. Por lo tanto, nosotros, junto con nuestro pueblo, junto con los trabajadores, nos movilizaremos todas las veces que sea necesaria para frenar este plan de ajuste, para frenar este plan de entrega y para frenar la represión sistemática que ya cobró la vida de 2 jóvenes militantes populares. Signado además por los despidos masivos, el aumento de la pobreza, los tarifazos y la persecución política y judicial, seguida de encarcelamiento a opositores,
El avance contra las libertades de expresión de prensa e individuales durante el año 2017 fueron alarmantes. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Y todo indica que las políticas regresivas no van a cesar. Fíjense esto, el gobierno de provincia de Buenos Aires, liderado por María Eugenia Vidal, que hace parte del equipo Cambiemos, disolvió en La Plata la unidad ejecutora provincial y despidió a 200 trabajadores a través de correos individuales, a través de emails. Esto pasó la víspera del 1 de enero, es decir, en la noche de fin de año, por lo cual hoy martes marcharán para exigir una mesa de negociación, estos trabajadores despedidos. Tras la decisión de su cierre, solamente 180 de 200 que recibieron correos electrónicos fueron citados para ser reubicados. Los trabajadores alegan que les llegó un email en el cual se les informaba que el contrato terminaba el 31 de diciembre de 2017 y que debían comunicarse en lo sucesivo para saber si les corresponderá o no algún monto económico. Decidieron en asamblea pasar las festividades de fin de año en el edificio de la web de esta unidad cerrada, que funcionó hasta el 31 de diciembre, y harán en esta jornada una jornada de lucha, valga redundar, en el centro de la ciudad, con paro en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación, a la cual estaba adscrita esta unidad que se encargaba de reparar y construir nuevas escuelas bonaerenses, proveerlas de muebles, hacer ampliaciones, relevar el estado de los edificios, priorizar y ejecutar obras de infraestructura. A pesar de sumar 23 años de existencia, la web, la plantilla íntegra de los trabajadores era de contratados. Nadie estaba en nómina en calidad de trabajador fijo. Allí veíamos la reseña que presentaba nuestro portal www.telesurtv.net. Hacia otro tema, según la más reciente encuesta hecha por la firma internacional Ipsos, el 63% de la población peruana considera que Pedro Pablo Kuczynski negoció el indulto concedido a Fujimori durante Nochebuena para evitar ser removido del cargo y desviar la opinión pública sobre su protagonismo en el caso de corrupción Odebrecht. Las acusaciones de que recibió pagos ilegales de Odebrecht mientras era funcionario de gobierno, por lo cual se pide la vacancia presidencial, y el indulto que concedió al dictador que cometió varios crímenes de lesa humanidad durante 1990-2000, hunden al presidente Pedro Pablo Kuczynski en una crisis sin precedentes. De momento se salva de la solicitud de cese y la mayoría lo atribuye a un proceso ilegítimo de negociación. Por ejemplo, la encuestadora Ipsos halló que el 63% considera que PPK benefició con semejante medida de gracia a Fujimori, condenado a 25 años de prisión desde 2009 por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, porque fue lo que debió dar a cambio de obtener los votos necesarios en el Congreso para no ser removido de su cargo. Según el mismo estudio, 40% se opone a la decisión. Tras la revelación que hizo la Comisión Lavajato respecto a que Odebrecht se atribuye que la constructora brasileña pagó más de $782.000 a Westfield Capital, empresa unipersonal de PPK, por consultorías entre 2004 y 2007, es decir, mientras fungía como ministro de Economía del expresidente Alejandro Toledo, también implicado en la trama de corrupción, según confesó hace pocos días en Curitiba el ex titular de este gigante de la construcción e ingeniería, Marcelo Odebrecht. Este admitió que varios funcionarios peruanos fueron sobornados a cambio de jugosos contratos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el indulto es contrario a las obligaciones internacionales, incumple con requisitos legales fundamentales y desconoce la proporcionalidad entre el perdón y la gravedad de los delitos. Además, a solicitud de organizaciones sociales, convocó a una audiencia de evaluación para el próximo 2 de febrero. No obstante, la vicepresidenta y primera ministra, Mercedes Arauz, dijo que la decisión está basada en lo que fija la Constitución. Esa declaración de la vicepresidenta de Perú dice o da que pensar, ¿no? Intuimos que sencillamente desoirá esa audiencia fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice no hay proporción entre el perdón concedido y la gravedad de los delitos de lesa humanidad que cometió el dictador Alberto Fujimori. Dejamos hasta ahí Perú. Venezuela inició 2018 con la celebración del aniversario número 16 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, un instrumento legal que ha sido clave para la recuperación y fortalecimiento de la administración y control de los recursos naturales que están en suelo venezolano y que durante décadas
fueron saqueados por distintas empresas transnacionales. A propósito de este aniversario, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía uso de su cuenta en Twitter, @Nicolás Maduro, y publicaba lo que vemos en pantalla. 16 años se cumplen hoy de la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por nuestro comandante Hugo Chávez. Ley fundamental que marcó una nueva estrategia en materia petrolera para el desarrollo de la patria potencia. Y está esa fotografía adjunta a propósito de la promulgación de esta ley, tal día como ayer, del año 2002 en Venezuela. Y a propósito de lo que ha permitido esta ley, bueno, ha servido de marco fundamental para rubricar una serie de convenios y asociaciones estratégicas sobre la base de una participación favorecedora, mayoritaria para el Estado-Nación. Entonces, a partir de esta ley, el Estado se queda con 60% de las acciones, que era el porcentaje que veíamos al principio allí en grande y en negrillas. La estatal PDVSA destina 33,33% de regalía al Estado, más un impuesto petrolero por el orden de 50%, dinero que se ha usado para el desarrollo de políticas sociales, de misiones y grandes misiones sociales. Ahora las empresas foráneas que se asocian con Venezuela, con el Estado Nacional, deben pagar 33% de impuesto, distinto al otrora 1%. Así que se ha elevado de manera cuantitativa y cualitativamente. Asimismo, el impuesto sobre la renta en actividades petroleras pasó de 34% a 50%, aparte de un impuesto de extracción por el orden de 33,33% que decíamos. Son cifras que dan muestra fehaciente de cómo se ha recuperado la soberanía energética, lo ha hecho la Revolución Bolivariana, y bueno, se pone coto a esa era neoliberal y de entrega bajo la denominación apertura petrolera. Hacemos nuestra primera pausa en Impacto Económico. Acá le esperamos para compartir otros asuntos destacados, como esa colorida celebración o recibida que se dio en Grecia al 2018 rápidamente se vio opacada por los pronósticos muy negativos que se tienen en términos económicos. Ponemos la lupa sobre lo que ocurre más allá de estas fronteras en términos económicos. Y vamos a comenzar en Grecia. Las coloridas celebraciones llenas por demás de algarabía para dar la recibida al 2018 rápidamente se vieron opacadas por una realidad que acorrala, una economía destruida por imposiciones de instituciones todopoderosas, entre ellas las que hacen parte de la Unión Europea. Los griegos se muestran pesimistas, verdaderamente pesimistas para este 2018. La opinión pública ve difícil expansión de la producción, que es un punto clave para mejorar, la creación de nuevas plazas de trabajo, y esto por la pesada carga de las deudas impuestas. La deflación griega podría durar entre 5 y 10 años más, son los cálculos que se hacen. El Banco Central considera necesario que una vez concluya el rescate, en agosto de este año, se firme un programa de apoyo preventivo para ayudar a reducir los costes de endeudamiento, que son altísimos, lo cual supondría, según las estimaciones que hace la propia Autoridad Central Monetaria, el acceso del gobierno griego a la financiación, reforzar la confianza de los inversores para que evidentemente puedan invertir en territorio griego y permitir que los bonos sean aceptados a pesar de que el rating soberano no haya mejorado para entonces. En paralelo, Grecia tiene que hacer frente a riesgos externos como distorsiones en los mercados financieros internacionales y el retraso en las negociaciones entre Reino Unido y Unión Europea, esto que se conoce como Brexit y que genera también mucha incertidumbre o expectativas en términos económicos, no solo para Reino Unido, sino para todos los países que hacen parte del bloque comunitario. En el Asia Oriental arranca 2018 y China, particularmente la República Popular China, ha implementado una serie de disposiciones con metas muy claras: fortalecimiento de su economía, mayor transparencia en las transacciones financieras y por ende un mayor avance en su política de apertura, en su política de transición. Ampliamos. Desde este lunes entró en vigor un recorte a las exportaciones de equipos y materias primas para diversos sectores. Quedan liberados de tarifas para la venta de rubros como el acero y la clorita, incluyendo también aquellos productos de convenios económicos entre China y Hong Kong. Según el Ministerio de Hacienda, el gigante asiático aplicará aranceles convencionales sobre los bienes de 26 países relacionados a la iniciativa de la Franja y la Ruta y las áreas de libre comercio. El gobierno chino también llevará a las tasas impositivas en materia de importación a rubros como el níquel y el hierro. Igualmente entra en vigencia un tope anual de 100.000 yuanes, equivalentes a $15.300, para todas aquellas extracciones hechas en el interior por ciudadanos que tengan cuentas en el Banco del Gigante Asiático. Con esta
disposición se busca evitar lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y evasión de impuestos. Acciones económicas dirigidas a reducir riesgos y garantizar un crecimiento económico estable, teniendo en cuenta que la expansión del gigante asiático en términos de su PIB ha sido de 6.9% en los primeros 9 meses del año pasado, cifra que superó con creces las metas del 6.5% pronosticado para 2017. Bueno, y a propósito de China, en 2017 Rusia se acercó a Asia en distintos campos estratégicos para su economía. Los intercambios más gruesos se registraron con la República Popular China y con Corea del Sur, en menor magnitud con Japón. Y así parece seguir haciendo en este 2018 porque, por ejemplo, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, decía a propósito de la llegada de 2018 que este nuevo año será de relaciones justas, de respeto y beneficio mutuo con Rusia, y viceversa ocurría también a comienzos de año. La estabilidad de las relaciones entre China y Rusia queda patentada con la suscripción de importantes acuerdos comerciales. Rusia es uno de los principales proveedores de petróleo a China, con 15,9% de sus exportaciones de crudo. Respecto de Corea del Sur, tras la elección de Moon Jae-in como presidente, se han tendido puentes de cooperación entre Seúl y Moscú, sobre todo en la esfera energética y agrícola. Durante los 3 últimos trimestres de 2017, la circulación de mercancías entre Rusia y China creció 33.1%. Entre Rusia y Corea del Sur, el incremento fue aún mayor, con una subida de 38,6%. En lo que respecta al intercambio con Japón, fue inferior. Aumentó solo en 16,6%. Con estos datos cerramos este segmento. Nos vamos a la mesa para profundizar nuestro tema de expediente económico, escenarios post-Brexit. No se vaya, ya venimos con eso. May I start, Mr. Speaker? La primera ministra británica, Theresa May, dice que en 2017 hubo progresos y por esa senda seguirá en este 2018. Mucho más concentrada, alega, en la construcción de una sociedad justa y en áreas como comercio y seguridad. El Brexit pareciera transversalizarlo todo, pareciera tocar todas las áreas. Theresa May dice, o plantea como una de sus promesas fundamentales, lograr un buen Brexit. Y se adjudica como logro un primer acuerdo alcanzado en diciembre con la Unión Europea. No obstante, tuvo que ceder en casi todas sus demandas, tuvo que capitular. Y allí, o ese es el punto de origen de las críticas. En ese contexto queremos revisar algunas proyecciones iniciales. Un escenario completamente desfavorable se ha proyectado para Reino Unido en los próximos años. Según Eurostat, en 2019 su crecimiento llegará a 1,1%, cayendo 0,7% desde 2016, año en que se votó el Brexit. Uno de los tantos problemas que atormentan la gestión de la primera ministra de ese país, Theresa May, hoy en el centro de la desconfianza. El nivel de incertidumbre que actualmente viven los británicos ha afectado el desempeño de May en las encuestas. Según el último sondeo, el 47% de los británicos cree que su líder no conseguirá un acuerdo con la Unión Europea, mientras que solo un 26% respalda su gestión. Otro dato importante que se le ha venido encima es la devaluación de la moneda local, que ha caído 11,87% desde el referéndum en junio de 2016. Datos que la Premier debe tratar de atajar con un acuerdo que define las relaciones comerciales futuras entre la Unión Europea y Reino Unido tras el divorcio. Ya se han realizado 6 rondas de negociaciones del Brexit, todas sin avances importantes. Londres sigue sin aclarar cuánto está dispuesto a pagar en concepto de factura del Brexit. Bruselas reclama hasta 100.000 millones de euros, mientras que la primera ministra Theresa May solo ha ofrecido hasta ahora 20.000 millones. Ante esto, el bloque europeo lanzó un ultimátum. El gobierno británico tiene hasta finales de noviembre para hacer más concesiones sobre la factura y el resto de temas del divorcio. Entre fracaso y fracaso se agota el tiempo. Faltan menos de 15 meses para el 29 de marzo de 2019, cuando Reino Unido debe salir definitivamente de la Unión Europea. Cuando lo haga, leyes, acuerdos y reglamentos que rigen desde el comercio hasta la lucha contra el delito perderán vigencia. Si nada las reemplaza, el Reino Unido saldrá del mercado y bloque comercial de la Unión Europea bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio, lo cual podría significar aumento de tarifas para los bienes e incertidumbre para los servicios. Por eso, la exigencia de los británicos es clara. Quieren que les garanticen una relación comercial privilegiada antes de firmar ningún compromiso.
Ocurre que si la incertidumbre no se despeja rápidamente o todas las dudas no son disipadas con prontitud, habrá una acelerada fuga de empresas desde Londres hacia el resto del continente. Y ese es uno de los puntos que está preocupando fuertemente al gobierno. Los principales líderes empresariales del Reino Unido, la Patronal de Empresarios Británica, la Cámara de Comercio, el organismo comercial EEF, el Instituto de Directores y la Federación de Pequeños Negocios piden celeridad para negociar lo antes posible un acuerdo de transición para el Brexit ante el riesgo de que se resientan los empleos y la inversión del país. Desde la industria automovilística, son los bancos residentes en Londres los que exigen al gobierno británico despejar la incertidumbre. Aseguran que de ello depende que decidan quedarse o no en territorio británico. Aun cuando no hay una línea trazada, los bancos han adelantado cuáles serían las medidas que pondrían en marcha al inicio de este 2018 y antes de que comience el año fiscal en Reino Unido. El director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, dijo recientemente que está dispuesto a mudar su staff a Frankfurt, la capital financiera de Alemania, y que puede que no ocupe todos los escritorios en las nuevas oficinas del banco en Londres, donde hasta ahora emplea a 6.500 personas. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, quien subiera las tasas de interés por primera vez en una década, comentó que el Banco Central ve su alcance limitado para dar a la economía un apoyo adicional si el trato sobre el Brexit se torna amargo. El principal regulador bancario del Reino Unido, Sam Woods, le dijo a los legisladores que si Reino Unido falla en llegar a un acuerdo con la Unión Europea, le costará al Brexit cerca de 75.000 empleos en las áreas bancarias y de seguros. El Deutsche Bank ha dicho que podría trasladar 4.000 posiciones a Frankfurt y Berlín. Bueno, May insistió muchísimo en que su gobierno no aceptaría un acuerdo a cualquier costo para el contribuyente británico, cualquiera que sea el daño que provoque a la economía nacional. Sin embargo, ya claudicó, lo hizo en diciembre en varios de los puntos de la agenda, en varias de sus insistencias. El pacto firmado en diciembre cubre 3 puntos básicos: los derechos de los 4,5 millones de ciudadanos afectados por este divorcio, la factura de salida de hasta 45.000 millones de euros, es un asunto que está medianamente despejado, y la frontera invisible entre Irlanda e Irlanda del Norte. Entre sus promesas figura sentar en un libro blanco las bases de una estrategia industrial para el crecimiento de la próxima década. Bueno, citamos a Theresa May: queremos forjar una asociación económica ambiciosa fuera del mercado único, pero con un nuevo equilibrio de derechos y responsabilidades entre nosotros y la Unión Europea, que respete las libertades y los principios de la UE y los deseos de los británicos. Este es el deber ser, este es el panorama ideal, es lo que promete Theresa May, pero ya vamos viendo cómo se van desenvolviendo los hechos, digo bien, y como en diciembre, ya en el primer acuerdo de la primera fase de negociaciones, Theresa May claudicó a todas sus demandas, lo cual parecía que eran innegociables en un principio, y hemos visto que no. Ahora bien, se trata de una promesa de estabilidad para las empresas, un plan que podría llevarse al menos 600 millones de euros en preparativos y que ya contempla la contratación de miles y miles de funcionarios. Números que contrastan con la congelación de salarios para otros tantos millones de británicos. Como quiera que sea, el pasado 13 de diciembre el Parlamento Europeo aprobó una moción que permite el avance de las negociaciones sobre el Brexit, es decir, pasar a una segunda fase, una resolución aprobada por el Parlamento que le permite al Consejo Europeo pasar a la segunda fase, específicamente porque supuestamente las conversaciones han generado importantes avances, lo suficiente han progresado, dice el Consejo Europeo. Así ponemos punto final a nuestro impacto económico de este día 2 de enero. Gracias por su compañía, nos vemos pronto.